La fórmula completa de la confianza, los 8 grandes errores y cómo evitarlos para transmitir confianza en cada conversación. Escrito y narrado por Tania Martínez Tomás. Capítulo 10. ¿Qué pesa más al hablar en público? Además del eje de lo que vas a contar, el orden, cómo empezar y cómo cerrar, que hemos visto en anteriores capítulos, ¿qué más debes cuidar con especial atención cuando hablas en público? Según lo que confirmaron los experimentos realizados en 1967 por el psicólogo y profesor Albert Mehrabian, los gestos son el 55% de lo que trasladamos a quien nos escucha. En el tono de voz y factores como la entonación y otros usos de la voz está el 38% de lo que van a interpretar de nuestro mensaje y solo un 7% de peso reside en lo que decimos. Es posible que esto lo hayas oído nombrar como la regla 55-38-7 de Mehrabian. El 55% de peso está en nuestros gestos, el 38% en el uso de la voz y el 7% en lo que decimos. Vamos a ver en qué se traduce esto para lograr transmitir más confianza en todas nuestras conversaciones. Capítulo 11. ¿Qué puedes hacer con tu voz para transmitir más confianza? La voz debemos usarla para interpretar lo que contamos. Es lo que da significado al discurso a través de la expresividad. Lo más importante para aprender a expresar con la voz y así empezar a integrarla como una parte de ti y tu singularidad a la hora de comunicar es aprender a respirar. Todos respiramos sin hacer ningún esfuerzo, pero no todos hemos aprendido a controlar nuestra respiración y a elegir si respiramos por la boca o por la nariz, y por tanto a servirnos de la respiración para proyectar nuestra voz. Pocos días antes de impartir el primer taller de comunicación Transmite Confianza, que fue el fruto para crear este libro, viví una anécdota que me hizo darle más importancia a esta parte de la respiración. Te la voy a contar. Estaba subiendo la montaña con algunas amigas y todavía era verano, pero no hacía demasiado calor. Y la pendiente era suave. Pero aún así, una de ellas empezó a jadear a los pocos minutos y tuvimos que parar. Ella sentía que se ahogaba y solo respiraba por la boca. Cuando estaba más calmada, le propuse que intentara respirar por la nariz para poder seguir sin sentir ese ahogo, pero me dijo, no sé respirar por la nariz. Lo intentó y efectivamente no podía. Era incapaz de controlar su respiración, por eso se fatigaba tanto. Al hablar en público pasa exactamente igual que al subir una montaña o hacer deporte. Si no puedes controlar tu respiración para que te ayude en cada movimiento, te ahogas. Y no solo eso, la neurociencia ha comprobado que cuando respiramos por la nariz aumenta nuestra capacidad de recordar, se activa la memoria y también en el momento en que inspiramos despacio por la nariz retenemos más, de manera que lo que nos estén contando lo retendremos mejor y también estaremos recordando. Por tanto, si estás hablando en público y te has creado ese guión que ya hemos dado los pasos para crearlo y por qué es tan importante en capítulos anteriores, estarás recordando tu guión durante el discurso si eres capaz de respirar por la nariz. Cómo respiramos afecta a todo y especialmente a cómo proyectamos nuestra voz, cómo pronunciamos y vocalizamos. Todos estos son elementos que determinan cuánta confianza eres capaz de transmitir con tu exposición en público. Si pronuncias con claridad, si vocalizas con fuerza las palabras clave de tu discurso y si modulas tu voz y tus silencios como parte de tu relato para que sea recordado, será decisivo. La fuerza de tu voz está en tu respiración, es su base, porque de cómo respiras depende el volumen de tu voz. Para aprender a respirar por la nariz y a hinchar tu abdomen para retener el aire más tiempo, te voy a contar cómo aprendí yo de niña. Con 7 años tuve una enfermedad en las cuerdas vocales que se quedó conmigo varios años y me llevó muchas veces a quirófano. Perdía la voz y uno de los tratamientos que me ayudó fue aprender a respirar. Parece simple, pero si empiezas a hacer esto, créeme que lo agradecerás para siempre.
Cada día, cuando te vayas a la cama a dormir o siempre que tengas un momento de reposo y te acuestes, pon sobre tu abdomen algo de peso. Vale una bolsa de fideos o de arroz o un libro, lo que quieras y sea suficiente para sentir el peso. Respira entonces con calma, cogiendo el aire por la nariz y levanta la bolsa o el libro llevando el aire desde tu abdomen a la parte baja del mismo. Aguanta unos 3 segundos y suelta el aire a la vez que desinflas tu abdomen. Puedes exhalar por la boca si quieres, pero inhala siempre por la nariz y recuerda levantar todo lo que puedas la bolsita de fideos. Practica esto hasta que de forma natural respires hinchando tu abdomen y sin necesidad de abrir la boca para coger aire. Otra cosa importante que depende de la respiración es poder hacer silencios en el momento adecuado. Al hacer pausas de forma controlada, puedes reforzar la comprensión del mensaje. Debes huir de la mala costumbre de llenar los silencios con expresiones como ah. Todos lo hacemos hasta que empezamos a ser conscientes de ello y a corregirlo para usar las pausas a nuestro favor. Por ejemplo, haz una pequeña pausa cada vez que termines de decir algo clave, cuando des una conclusión o una opinión, cuando lances una pregunta o cuando quieras crear expectación. Cuando des una opinión, deja un pequeño silencio después, sobre todo si es una opinión controvertida y tú quieres reafirmarte en tu posición. Esa breve pausa reforzará la seguridad que tienes sobre tus argumentos. Otra cosa a evitar si quieres captar la atención de quien te escucha y que es otra cualidad de la voz que se sirve de la respiración para ser controlada, es el tono monótono. Hay varias razones por las que evitar la monotonía al hablar, no solo porque es aburrido escuchar un tono lineal, que hace que dejemos de prestar atención a los pocos minutos. Además, el tono lineal es característico de personas más rígidas y severas, de personas inflexibles, y transmite eso mismo, inflexibilidad. Y por el contrario, hacer variaciones en la entonación es propio de personas más abiertas y flexibles. Una persona que juega con los tonos de voz y que modula las expresiones y los silencios provoca en el público una percepción de apertura que inspira más confianza. ¿Y qué hay del volumen? ¿Qué tono transmite más confianza? ¿Volumen alto o bajo? La voz habla también del estado de ánimo. Un tono de voz bajo traslada a la audiencia que la persona que habla tiene poca energía o un ánimo bajo. El volumen bajo transmite también timidez e inseguridad. Vamos a ver qué puedes hacer con la voz y la entonación para sonar más creíble. Y para dar flexibilidad a tu voz y evitar sonar monótono o con falta de energía, en el libro en papel están incluidos ejercicios para practicar. Te recuerdo que el libro en papel está accesible desde el enlace que dejo en la descripción de este contenido. Seguimos. ¿Cómo sonar más creíbles? Además de usar los silencios y evitar la monotonía, para parecer creíbles, tenemos que usar un volumen enérgico, pero no hablar alto. No es lo mismo hablar alto que hablar con energía. ¿Y la entonación para parecer más seguros y transmitir confianza? Si acabas las frases en un tono más grave, sonarás más creíble. Empieza para ello cada nueva frase hablando con un tono más agudo y concluye de forma más grave. Si te das cuenta, es esto lo que acabo de hacer. Pero ojo, los dos peores errores de entonación que podemos cometer son la monotonía y también su opuesto radical, hablar cantando. Piensa en ejemplos de acentos muy marcados que te recuerden justamente eso, el hablar cantando. Si hablas todo el tiempo acabando las frases con la misma entonación, tu discurso causará ese efecto cante que hace que la atención disminuya, igual que sucede con la monotonía. Es muy molesto y cuesta mucho seguir escuchando a alguien que se ha acostumbrado a narrar de una forma en la que empieza y acaba cada frase de la misma manera. Y la velocidad al hablar, ¿cómo sonamos más creíbles? ¿Hablando despacio o rápido? Lo que han demostrado diferentes estudios sobre esta cuestión es que las personas que hablan un poco más rápido de lo que sería una velocidad media son percibidas como más inteligentes y más creíbles. Pero no te pases, digo un poco más rápido, no muy rápido.
Si te pasas de velocidad, darás sensación de urgencia, de nerviosismo y de querer acabar rápido, además del riesgo de que no se te entienda. Y en el lado opuesto, alguien que habla muy despacio da la sensación de no estar seguro de lo que quiere decir. Únicamente lo que quieras subrayar como importante, una palabra o una frase clave, una conclusión, dilo más despacio. La solución es hablar con soltura y de forma enérgica, recuerda que no quiere decir gritando, y no demasiado rápido. Combinar la velocidad para poner énfasis en lo que quieres recalcar usando los cambios de velocidad, de entonación y los silencios. Para llamar la atención hay personas que gritan en ciertos momentos de su discurso, hacen un cambio de tono de medio a alto para captar la atención. Seguro que puedes recordar a algún orador que usa este recurso del grito, pero esa no es la única forma ni tampoco es la mejor para transmitir autoridad. Puedes llamar la atención bajando la voz y hablando con un tono más grave. Esta fórmula es signo de seguridad y transmite más confianza. Capítulo 12. Lenguaje no verbal. ¿Qué dicen nuestros gestos? Lo que decimos y también la voz lo podemos controlar, pero los gestos son mucho más difíciles de dominar, porque en el cuerpo se refleja lo que sentimos a nivel subconsciente. Además, juzgamos rápido a otras personas según lo que nos transmite su lenguaje corporal y también nos juzgan a nosotros. Así de importante es la comunicación no verbal en mensajes de cara al público. Nuestros gestos tienen casi todo el peso sobre cómo se percibe lo que contamos. Recuerda, el 55% de lo que recuerdan de nosotros y nuestro discurso depende del lenguaje no verbal. Un 38% recae sobre el uso de la voz y solo un 7% del peso está en lo que decimos. Es decir, en comunicación y en saber transmitir confianza, el cómo lo es casi todo. Vamos a ver qué leer en los gestos de otra persona y saber también lo que estás transmitiendo tú con cada movimiento. Estos son los 5 principales gestos con más carga de significado en lo que se refiere a transmitir confianza o desconfianza. Asentir. Asentir de forma natural en momentos puntuales de una conversación es mostrar entendimiento de lo que te están diciendo. Pero si lo haces de forma exagerada o si notas que alguien lo hace al hablar contigo, es que o bien está buscando tu aprobación o quiere exagerar que está de acuerdo contigo cuando realmente no lo está y está deseando que termines de hablar. Así que cuidado con asentir demasiado, porque cuando transmitimos algo con nuestros gestos, queramos o no, y aunque la otra persona no sepa cuál es el significado del lenguaje no verbal, porque lo haya leído, porque lo haya estudiado, su subconsciente lo va a estar captando. No hace falta que alguien nos explique lo que significa el lenguaje no verbal para que de la misma manera que lo transmitimos de forma inconsciente, también nuestro subconsciente lo capte y estemos transmitiendo desconfianza sin quererlo. Lo vamos a captar en otras personas y lo vamos a transmitir. Por eso el objetivo de conocerlo es aprender a darnos cuenta de lo que hacemos para ser conscientes y llegar a dominarlo, al menos en los momentos en que queremos tener cuidado con no transmitir desconfianza. El siguiente gesto es la sonrisa. ¿Cuándo es sincera? Cuando sonreímos con toda la cara y se nota en los ojos también, que los ojos se rasgan o casi se cierran, se trata de una sonrisa sincera, pero si la sonrisa solo se ve en el arco de los labios, es una sonrisa falsa, forzada. Siguiente, los gestos en las cejas. Levantar más una ceja que otra, siempre que se haga de forma inconsciente, como reacción a lo que se está escuchando, es signo de no confiar o tener dudas sobre lo que la otra persona está diciendo. La mirada. La mirada también dice muchísimo de nosotros. Si a alguien le cuesta mantener la mirada o no te mira a los ojos mientras te habla, puede ser signo de timidez o inseguridad, pero si no se trata de una persona tímida que no mire a los ojos, es una señal clara de que debes andar con pies de plomo y desconfiar de lo que diga. Lo más probable es que no sea sincera.
Y si eres tú quien está hablando y la otra persona mira hacia los lados en lugar de mirarte a ti, se distrae con otra cosa y no te mira a ti a los ojos, es signo de que no le interesa lo que le estás diciendo. La postura. Formas de estar sentado o de estar frente a alguien, como cerrar mucho las piernas, cruzarlas, cruzar los brazos, que alguien se ponga de lado en lugar de situarse de frente hacia ti con una postura abierta. Puede significar dos cosas. O bien esa persona se está sintiendo insegura o bien no se fía de ti, desconfía de lo que le estás diciendo o se siente incómoda en tu presencia. Recuerda que al hacer todo esto, tú también das las mismas impresiones. Insisto en que el significado de los gestos no es algo que haya que estudiar para empezar a interpretar. Nuestro subconsciente lee los gestos y hace estos juicios independientemente de que nos demos cuenta. Por eso, a veces tomamos la decisión de no confiar en alguien y no sabemos exactamente por qué, pero algo en esa persona nos ha provocado desconfianza. Casi siempre esa sensación viene por lo que interpretamos en sus gestos y en su forma de hablar. Una cosa más sobre el lenguaje no verbal, que ahora aplica para las comunicaciones digitales. Los emoticonos también son lenguaje no verbal y está probado que influyen en las respuestas y en el resultado de negociaciones que se hacen por vía escrita digital. Si alguna vez dudas si un escrito tuyo puede ser mal interpretado, añade algún emoticono que refleje el tono de tus palabras. Muchas veces podemos suavizar una comunicación que no sea precisamente una buena noticia con un emoticono amigable. Capítulo 13. Cómo la postura puede ayudarte a sentir seguridad y confianza. Acciones como sonreír o respirar alargando más la expiración que la inspiración son ejercicios que nos tranquilizan porque envían al cerebro la señal de que todo está bien. Haz la prueba. Coge aire por la nariz en unos pocos segundos y suelta el aire alargando todo lo posible ese momento, ya sea soltándolo también por la nariz o por la boca. Cuando te sientas mal por alguna preocupación, hazlo. Inspira en pocos segundos y alarga la expiración todo lo que puedas. Y prueba a sonreír aunque sea de manera forzada. Comprobarás que te ayuda a tranquilizarte. Esto quiere decir que de la misma manera que tus pensamientos y también tus palabras influyen en tus emociones y en consecuencia en tu comportamiento, al revés también sucede. Pequeñas acciones cambian tu disposición mental. Practicar las posturas de seguridad, confianza y poder nos hace sentir así, más seguros, confiados y poderosos. Puedes practicar con tu forma de andar. Prueba a caminar con la espalda más erguida, los hombros hacia atrás y dando pasos más firmes. De esa manera estarás dando señales de seguridad a tu cerebro. Cada vez sentirás más seguridad y confianza y también te verán así los demás. En una charla TED que te recomiendo que veas, se trata de El lenguaje corporal moldea nuestra identidad y puedes encontrarla en YouTube y es la charla de la socióloga Amy Cuddy. Contó los resultados del siguiente experimento. Después de poner a un grupo de personas a practicar posturas de seguridad y poder y a otro grupo con el mismo número de integrantes a practicar posturas de protección, debilidad y empequeñecimiento, las sometieron a entrevistas de trabajo en las que el entrevistador no se inmutaba ante las respuestas, no respondía con ningún gesto o palabra, sino que simplemente continuaba la entrevista haciendo la siguiente pregunta, lo que ponía a los entrevistados bajo más presión y ponía a prueba su autoconfianza. Quienes vieron los vídeos de las entrevistas para decidir a qué persona contratarían, sin saber quiénes habían estado practicando antes posturas de poder y quiénes posturas de debilidad, coincidieron en que elegirían a los primeros, a los que antes de entrar a la entrevista estuvieron en posturas de empoderamiento. Estas posturas las practicaron solo durante 2 minutos. Se trata de gestos de apertura, como las que te recomendaba antes que practiques al andar, o también poner tus brazos en jarra con las manos en la cintura o abrir tu pecho colocando las manos en la nuca y los codos abiertos. Con solo 2 minutos practicando estas posturas ganamos seguridad
y podemos transmitirla después en una exposición de cara al público o en una reunión. Capítulo 14. Otras recomendaciones para hablar en público o delante de una cámara. Sonríe mientras hablas. Aunque solo sea un poquito, verás que al hacerlo, el tono de tu voz se dulcifica. Aprovecha las pausas para respirar por la nariz y también las N y R finales. Haz la prueba, alarga una N o una R. Verás que coges aire sin darte cuenta. Si vas a grabar un vídeo o a hacer un directo, no te acerques demasiado a la cámara. En las redes podemos encontrar muchos vídeos que al abrir la aplicación parece que nos van a comer. Aunque haya mucha gente haciendo vídeos con la nariz pegada a la cámara, no significa que esté bien, no transmite más cercanía y tampoco más confianza. Al contrario, la sensación es la misma que si sucediera en persona. Es como si alguien se acercara a ti muchísimo para hablarte. Es intrusivo. Además de no generar más confianza, resta credibilidad porque no deja ver las manos de la persona. La distancia adecuada con la cámara es la que deja que se te vean los brazos. Si tiendes a gesticular mucho, cuidado. ¿Quieres que pongan la atención en lo que dices o en cómo te mueves? A menos que tengas soltura con los vídeos y te dé igual cómo moverte porque ya tienes mucha audiencia, si no sabes qué hacer con las manos, muévelas de forma consciente para acompañar y reforzar lo que dices. Por ejemplo, si estás hablando de una situación pasada, mueve las manos hacia la izquierda o hacia la derecha si la audiencia está frente a ti. El lenguaje corporal indica pasado. O si haces una enumeración, indícalo con los dedos. Primero, en segundo lugar y para terminar, enumera también con tus dedos para ayudarte. Lo mismo con muchos gestos que conocemos y que para todos significan lo mismo, como por ejemplo, llevarte las manos a la cabeza si dices desastre, levantar una mano si haces una pregunta, llevarte una mano a la barbilla o levantar una ceja si pones algo en entredicho. Con tus gestos refuerza el sentido de lo que quieres decir. Así ayudas a quien te escucha a imaginarse lo que estás contando. Y no hagas esos gestos de manera descontrolada que son aspavientos y distraen a la persona y no van a acabar escuchándote. Así es como mejor recordamos lo que nos cuentan cuando podemos imaginarlo. Y esos gestos ayudan a que la otra persona comprenda o imagine. También es importante qué ropa elegimos, tanto en cámara como cara a cara. Si no sabes qué ropa ponerte cuando tengas que dar una charla o ponerte frente a una cámara, elige ropa sin estampados. Sobre todo evita camisetas con mensajes, a menos que el mensaje sea tu propia marca o algo que quieres que sea recordado, que tenga que ver con tu discurso. Evita también las joyas grandes, como relojes, anillos, pulseras, pendientes y collares demasiado llamativos, porque distraen. Evita también llevar camisetas con cuello alto. Además de que nos vemos mejor con el cuello despejado, sea en vídeos o en fotos, dejar visible el cuello y los antebrazos transmite confianza. No comas antes de dar un discurso. Pensarás con más claridad y te sentirás más ligero. También evitarás que la comida se empiece a repetir o a provocar eructos. Si quieres grabar contenidos en vídeo pero la cámara te incomoda, haz esto. Olvídate de ti. Frente a la cámara no eres tú. Ponte en la situación de que frente a la cámara eres un actor. Crea tu propio personaje para meterte en el papel de orador. Esto es importantísimo y será quizá lo que más te ayude si quieres grabar contenidos y todavía no te llevas bien con la cámara. Quítate de la cabeza la idea, si es que la tienes, de que ante la cámara tienes que mostrarte tal como eres en casa o con amigos. Es una falacia que se ha extendido al crecer el número de personas que graba contenido en redes y con ello también el de personas que dan consejos para hacerlo, pero que no se dedican a la comunicación. A continuación vamos a hablar de autenticidad, qué es y qué no lo es. Pero antes quiero dejar claro que crearte un personaje para hablar a la cámara es la forma de conseguir hacerlo sin que te incomode y alcanzar la naturalidad. Porque hablar en público es interpretar. Es lo que hacen los presentadores. Interpretan, se salen de sí mismos y de sus juicios para poder poner en práctica todas las mejoras en la voz y en el lenguaje corporal.
No hay nada de malo en crear tu propio personaje para ponerte delante de la cámara. Al contrario, es lo que debes hacer si quieres interiorizar las buenas prácticas para hablar, dando más sentido a tu discurso y hacerlo cada vez con más soltura. Tu voz natural y tu voz profesional pueden ser distintas y no pasa nada. Es recomendable para sentir comodidad delante de la cámara y a la vez desapegarte del resultado, de si gusta más o menos a los demás. Vamos a ver más de este asunto y su relación con la autenticidad. Esto es importantísimo a la hora de ganar seguridad y de que sueltes el juicio, empezando por el juicio que haces tú mismo, porque como vamos a ver a continuación, cada persona te va a ver desde el filtro de sus propias expectativas, de sus propias creencias. Y lo más importante que debemos aprender para ganar confianza y empezar a transmitirla es saber que el resultado, que esos juicios que hagan los demás, es algo que ya no nos pertenece. Capítulo 15. ¿Qué es la autenticidad? Aunque estés trabajando tu marca personal y aunque hayas escuchado como consejo eso de háblale a la cámara como si hablaras con un amigo, para compartir contenido con naturalidad y diferenciarte desde tu singularidad, no tienes por qué mostrarte tal cual eres en la intimidad o con tus personas de confianza. Eso no es sinónimo de ser más auténtico. Ser una persona auténtica y genuina y mostrarte como tal tiene que ver con la coherencia, con que no haya conflicto entre lo que piensas y lo que haces. La autenticidad parte de que seamos coherentes con nuestras ideas, lo que expresamos y lo que hacemos. Y por encima de todo, la percepción de autenticidad que puedan tener de nosotros y que seamos personas creíbles y de confianza depende más que nada de que cumplamos lo que decimos, no mentir, no dar largas o lo que es lo mismo, hablar con claridad sin tratar de agradar a todos, no escurrir el bulto ni hacer responsables a otros de decisiones que son nuestras. Todo esto es lo que marca en último término que seamos confiables o no, porque de todo esto dependerá cómo hacemos sentir a otra persona. Y recuerda que esa sensación es la que quedará en su memoria, más que lo que hagamos o digamos. Recuerdo la cita que nombraba en el primer capítulo. Las personas olvidarán lo que hiciste y olvidarán lo que dijiste, pero jamás olvidarán cómo las hiciste sentir. Antes de darte una reflexión final sobre la coherencia y cómo encontrar el enfoque más personal para tus contenidos, te invito a preguntarte si alguna vez has sentido presión a la hora de crear contenido para las redes sociales. ¿Te ha preocupado la necesidad de conectar con la audiencia sin imitar a nadie, sin parecerte a ningún influencer y siendo solo tú? Esa presión por conseguir la diferenciación es una realidad cada vez más compartida. ¿Qué pasa cuando compartimos algún contenido y no gusta, no conecta? Nos preguntamos entonces si no hemos sido lo suficientemente naturales o auténticos, o nos juzgamos porque ser nosotros mismos no vale, no es suficiente o no funciona. ¿Hay un problema con nuestra personalidad? Si te has llegado a juzgar de esta manera, desde ahora te ayudará mucho recordar que a quien cada persona ve en las redes o en cualquier vídeo o intervención, también en persona, es el personaje que cada cual crea desde sus propios filtros. Independientemente de si tú has puesto en práctica la recomendación de crear tu propio personaje para hablar en público, cada persona estará viendo un personaje distinto, el que crea su mente, formado desde el filtro de sus propias emociones, sus expectativas, experiencias pasadas y proyecciones futuras. Cada persona te va a entender e interpretar desde su visión y posición particular. Cita de Ralph Waldo Emerson. El paisaje le pertenece a la persona que lo observa. Si dos personas se sientan a observar un mismo paisaje y después alguien les pide que lo dibujen, los resultados sobre el papel serán distintos. Pues lo mismo sucede cuando nos escuchan o nos leen. Por eso, aunque puedas aplicar, y espero que lo hagas, todas estas técnicas y recomendaciones para mejorar tu comunicación y transmitir más confianza, ten presente que el control que puedes tener sobre los resultados tiene un límite. Quieras o no, te metas o no en ese papel de orador cuando vayas a hablar en público o a grabar frente a una cámara, para quien te escucha,
Sí vas a ser un personaje que revelará una parte muy pequeña o nada de quién eres. Es decir, tu discurso no te define. Haz todo lo posible por hacerlo lo mejor posible y después suelta el resultado. Ya no te pertenece. De todo lo dicho, esto es lo más importante que debes tener presente para comunicar con confianza. Si ves con claridad que todo lo que eres nunca va a verse reflejado en una acción o unas palabras concretas, y mucho menos en un juicio, ni siquiera el tuyo hacia ti mismo, te atreverás mucho más. Desde ese desapego ganarás la seguridad que quieres transmitir. He querido dar importancia a esto y a discernir qué es la autenticidad, porque las redes y en general Internet, que son canales maravillosos porque nos permiten compartir con el mundo todo lo que podemos aportar, se están convirtiendo también en demasiados casos en fuente de frustración y de juicio, sobre todo de autojuicio, que en su versión más negativa es una de las mayores causas de sufrimiento emocional, de ansiedad y depresión. En el caso de los contenidos compartidos, el autojuicio llega por comparaciones, por identificación con lo que pasa y lo que no pasa cuando publicas tu contenido. Este es un tema en el que entran muchos factores y no es este el libro para abordarlos. Simplemente quiero recalcar que una vez hecho todo lo que está en tu mano para transmitir el mensaje que quieres que sea recordado en Internet y especialmente en las redes, el resultado final queda en manos de muchos elementos que escapan a tu control y que no tienen nada que ver con la calidad de tu trabajo. Basta recordar que lo que más se comparte, los trending topics, lo que se hace viral, son los bulos. Insisto, ante un público siempre vamos a ser un personaje. Autenticidad es coherencia, que como sabes es también un ingrediente principal de la confianza. Y ser coherentes pasa por aceptar que la coherencia absoluta no existe, que la contradicción convive en nosotros. Cita de quien fue mi profesor y tutor de periodismo, Antonio Fernández Vicente, en un escrito suyo sobre la obra de Walt Whitman. ¿Por qué buscar la absoluta coherencia? ¿No es mejor aceptar que cada uno de nosotros somos de mil formas diferentes? Hoy usted es así, mañana será otro. ¿Se reinventará usted mismo o dejará que otros imaginen sus personajes? Date menos importancia y atrévete a crear tus propios personajes, sea para vender, para dar un discurso o para grabar un contenido didáctico. Eso no implica perder tu esencia. La coherencia está en cómo nos sentimos respecto a lo que pensamos y en actuar de acuerdo a nuestros propios valores. Y también en permitirnos cambiar. Hay coherencia. Para continuar con el trabajo de coherencia con los propios valores, hay un ejercicio sobre esto en el libro en papel, que está accesible desde el enlace en la descripción de este contenido. Y para concluir, cita de Michael Bernard Berwick. Si te aferras a tus valores esenciales, nunca tomarás una decisión equivocada. Gracias por estar aquí y acompañarme en este breve pero intenso viaje. Ahora lo continúas a tu manera. Felicidades por estar dando pasos para mejorar tu comunicación desde la confianza. Recuerda algo, la pasión y la absoluta confianza son contagiosas y también cautivadoras.